Francisco. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, todos los hermanos en la fe en Yeshua, nuestro Mesías, y asimismo saludando a todos los amigos, a todas las personas en esta noche, en este momento, deseando que todos hayan tenido un excelente día de reposo, en el gozo del Señor, en la presencia del Eterno, en la paz del Señor, y asimismo poder en esta hora instruirnos en la palabra del Eterno, instruirnos en el Señor, en su palabra y fortalecernos en ella, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este hermoso día, por todo lo que ha hecho por nosotros, por cada una de sus bendiciones, ¿verdad? Y que sea el Señor hablándonos y obrando en esta noche conforme a su misericordia, a través del Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por el alimento que nos das. Gracias por cada una de tus bendiciones, Padre eterno. Gracias por este hermoso día de reposo, Señor, que podemos estar en esa paz que tú nos das, en ese reposo físico y aún espiritual, Señor. Y para instruirnos en tu palabra en este día, para tomar nueva fuerza físicamente como espiritualmente, Señor, y así poder avanzar fortalecidos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado de todo mal, de todo peligro en este día, Señor, y que podemos ver tus bendiciones rodeándonos día a día, Padre amado. Bendice a todos tus hijos, a todo tu pueblo, tu remanente disperso entre las naciones, Padre. Guárdale, Señor, y seas tú obrando día a día en nuestra vida, conforme a tus pensamientos y propósitos, Señor. A través de tu Espíritu Divino, tu Ruach HaKodesh, háblanos e instrúyenos en esta noche, Señor. Toda palabra humana, Señor, que caiga por tierra, Señor, pero que sea tu Espíritu Divino, Señor, ampliando todo conocimiento en nuestra vida, instruyéndonos, fortaleciéndonos, Señor, y que asimismo podamos dar esos frutos, Padre eterno. Que seas tú hablándonos conforme a tu gran poder, a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias al Señor porque es bueno, porque nos ha guardado, ¿cierto? Nos ha bendecido, y poder en esta noche escudriñar esta serie de estudio bíblico acerca de el retorno del Mesías, ¿verdad? El retorno del Mesías, una serie de estudio bíblico el cual vamos a comenzar a escudriñar desde hoy con la ayuda del Eterno, y poder fortalecernos en el Señor, ¿no? Poder avanzar fortalecidos en el Padre eterno, ¿verdad? Y antes quería hacer un comentario, ¿no?, al respecto, para con todos los hermanos en la fe, las personas nuevas que me siguen por mi canal de Facebook en general. Hace unos días precisos se ha presentado cierto inconveniente con cierta persona, la cual ha estado escribiendo a las personas que me están siguiendo allí por Facebook, ¿verdad? Comentarios negativos, comentarios en contra de mi persona, lo cual todo está en manos del Eterno, ¿verdad? No tengo nada en contra de esta persona, pero incluso a mí no me afecta porque mi fe está siempre fortalecida en el Señor, y en Él puede encontrar shalom, fortaleza, para seguir agradando al Padre, para seguir haciendo lo que el Padre nos coloca en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Pero hay muchas personas nuevas en la fe, o nuevas que escuchan la palabra, las cuales esta persona, sin importar, escribe estos mensajes, ¿cierto? Lo cual eso trae consecuencias, dañarle la fe a una persona, el que la persona deje de escuchar la palabra del Eterno, ¿verdad? Entonces, que entre el pueblo del Señor sé que hay esa madurez espiritual, pero más que todo las personas nuevas que se dejan llevar por el engaño del oponente, porque en realidad yo entiendo muy bien
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra otra persona ni contra los seres humanos, nuestra lucha es contra principados, potestades de las tinieblas, ¿verdad? Pero que podamos estar fortalecidos en el Padre Eterno, dirigidos en Él por su Espíritu Divino y orando unos por otros, los hermanos en la fe, orar unos por otros. En realidad esto demuestra nuestro nivel espiritual, incluso demuestra estas malas actitudes, del cual quisiera que esta persona de verdad tuviese un encuentro con el Eterno y cambiara estas actitudes, ¿verdad?, que traen consecuencias precisamente, y que esta persona pueda nacer de nuevo en el Señor, ¿verdad?, y asimismo pueda ser dirigida por el Padre, porque yo sé que muchas personas siguen todos estos pensamientos, y que todo esto es con un fin, un propósito de desenfocarnos, de desenfocar al pueblo del Eterno, de desenfocar a las personas que el Eterno ha venido llamando a través de estas transmisiones, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo cual sé que en el amor hacia el Eterno y en el temor al Señor y el amor a su pueblo es que transmito esta palabra del Eterno, para bendición mía primeramente y para bendición de todos, de todo el pueblo del Señor, lo cual insto para tener cuidado, ¿verdad?, con este tipo de persona y también con este tipo de comentarios, y fortalecernos en el Señor día a día, que nuestra recompensa viene de arriba, ¿verdad? Aquí no estamos para agradar al hombre, pero sí al Señor. Nuestra recompensa viene de arriba, y que esta persona tome conciencia de lo que está haciendo y pueda en teshuvá, en arrepentimiento, cambiar estas actitudes, ¿verdad? Pero toda la gloria sea para el Eterno, toda la gloria sea para el Señor. Vamos a analizar este tema de el regreso del Mesías, ¿verdad?, o el retorno de Yeshua, ¿cierto que sí? Es una serie de estudio bíblico, el cual vamos al libro al escrito de los primeros discípulos de Yeshua en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24, desde el verso 1. Vamos a esta carta, este escrito del discípulo Mateo, discípulo de Yeshua, y vamos a analizar este tema que creo que es muy importante, y más en estos tiempos, el poder instruirnos y el poder estar fortalecidos en la palabra del Eterno, día a día procurar limpiarnos y purificarnos en el Espíritu del Señor, en esa comunión con Él, para que podamos estar día a día firmes, preparados, esperando el retorno de Yeshua, el retorno del Mesías, ¿verdad? Y aún más en este tiempo, amada familia, que el enemigo de una u otra forma quiere levantarse en contra de nosotros, principalmente para desenfocar a las personas, sabiendo que le queda poco tiempo en realidad. Mateo capítulo 24, verso 1, lo cual dice: mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus discípulos vinieron y llamaron su atención hacia los edificios del templo, es decir, hacia la construcción del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Refiriéndose Yeshua al templo, ni una sola piedra de este templo quedará en pie, dijo Yeshua a sus discípulos, ¿verdad? Lo cual podemos ver que esta profecía que instruyó Yeshua a sus discípulos también va de la mano con las profecías reveladas al profeta Daniel, ¿cierto? Estas van de la mano con las profecías del profeta Daniel, y en el cual también insto a todos los hermanos en la fe y amigos de analizar esta serie de estudio bíblico del libro del profeta Daniel, los escritos del profeta Daniel, lo cual hemos estado realizando con nuestro hermano Leonardo, y que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, que precisamente eso ha conectado con estos tiempos y con esta profecía que Yeshua dio a sus primeros discípulos, ¿verdad? Y que podemos ver que esa profecía ha sido cumplida o hecha tal como Yeshua dijo. Hoy en día, aún en este tiempo, esa profecía se ha cumplido en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yeshua les dijo: ustedes
miran todos esos edificios, esa construcción del templo, pues les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, dijo Yeshua a ellos, ¿verdad? Lo cual podemos ver que esta profecía se cumplió en el 4 de agosto del año 70, en el calendario gregoriano, lo cual equivale al 9 de Av, o Elul, desde el calendario hebreo o desde el calendario civil judío, se cumplió esta profecía en esta fecha. Incluso este día para la casa de Judá, ¿cierto? Es un día de luto y de ayuno. Es una fecha muy importante de duelo para la casa de Judá, lo cual se le conoce como el día más triste de la historia para la casa de Judá, para los judíos, para los Yehudí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las legiones romanas, al mando de Tito, retomaron y destruyeron gran parte de Jerusalén y el templo, gran parte de la ciudad y del templo de Jerusalén, cumpliendo al pie de la letra esta profecía que Yeshua había dado, ¿verdad? Eso sucedió en el año 70 de nuestro calendario, el calendario gregoriano, el que manejamos entre las naciones. También debemos recordar que hoy día, en esta época, se mantiene en pie algo en este lugar de Jerusalén, hasta nuestros días, que es el Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? También conocido como el Kotel, se le llama, o el Muro Occidental, lo cual podemos entender, amada familia, que este muro no hacía parte de ese diseño que el Eterno le dio a Moisés para el tabernáculo, y después al rey Salomón, que fue el que construyó el templo, el primero, y así sucesivamente cuando ellos llegan del exilio de Babilonia a hacer la reconstrucción del segundo templo. Este Muro de las Lamentaciones fue algo que el rey Herodes añadió al templo, ¿verdad? Fue algo que añadió, ¿cierto? Fue algo que él construyó añadiéndole al templo cuando lo remodeló. Pero respecto al diseño del templo, no quedó piedra sobre piedra, tal como Yeshua había dicho a sus discípulos. Todo respecto al templo no quedó piedra sobre piedra. Quedó este muro de los lamentos, pero que este muro fue añadido por Herodes mucho después, ¿verdad? Lo cual también debemos entender el por qué motivo sucedió esto. ¿Por qué motivo sucedió esta destrucción del segundo templo de Jerusalén? Y es porque precisamente podemos analizar y entender cómo estaban en el primer siglo, cómo estaba la casa de Judá, ¿verdad? Cómo estaban ellos en el primer siglo, lo cual precisamente es algo parecido a este tiempo incluso, que podemos analizarlo desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción dentro del templo del Señor. Había mucha corrupción, ¿verdad que sí? Y también porque no entendieron el tiempo de su visitación, lo cual también está escrito por el discípulo Lucas, discípulo de Yeshua, ahí en la carta de Lucas, del escrito Lucas capítulo 19, verso del 36 al 44. Y podemos analizar esto para ir entendiendo poco a poco este tema y viendo, analizando la profecía de Yeshua, por qué se cumple esto en medio de la casa de Judá, y asimismo poder ir a analizar esta primera serie de este primer capítulo de esta serie bíblica respecto al retorno de Yeshua, ¿verdad? Lucas capítulo 19, verso 36 al 44 dice: a medida que Yeshua avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios, a Elohim, por todos los milagros y maravillas que habían visto a través de Yeshua. Decían: bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto, decían ellos, gritaban y se maravillaban, ¿verdad? Y sigue diciendo: algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Yeshua le respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrán a clamar. Si estas personas se callan, les aseguro que estas piedras que están a los lados del camino
van a comenzar a clamar bendiciones al Rey, gloria en los cielos, ¿verdad? Y sigue diciendo: al acercarse a Jerusalén, Yeshua vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, esto tocó el corazón de Yeshua, ver a Jerusalén y saber de lo que, por lo que la Jerusalén, la amada casa de Judá, iba a pasar. Esto tocó el corazón de Yeshua y comenzó a llorar diciendo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos, dice Yeshua. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué? Porque sigue diciendo ahí, da una respuesta. Porque no reconociste el tiempo de tu visitación, dice algunas traducciones. O porque no reconociste, dice otra, cuando Elohim te visitó, el Dios Todopoderoso. ¿Cierto? Es lo que dice este capítulo de Lucas capítulo 19, referente a la profecía que estaba dando Yeshua, referente a lo que iba a suceder con Jerusalén y con el templo, ¿verdad? Y allí en este mismo capítulo habla cómo era que estaba el templo santo de Dios, el templo santo de Elohim, cómo estaba, cómo se encontraba en ese momento. Ahí en ese mismo capítulo, más abajito, ahí sigue relatando en qué condición espiritual y en todo sentido se encontraba el templo del Señor, ¿verdad? Lo cual él termina diciendo que lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Dice que mi casa será llamada casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yeshua les dijo a los sacerdotes, a los saduceos y a todos los que estaban allá en ese templo que lo habían convertido en una plaza de mercado, ¿verdad? Y así mismo, como ustedes pueden escudriñar lo escrito por el discípulo de Yeshua, Mateo, en el capítulo 23 también, pueden analizarlo completo o tomar apunte, y cuando puedan irlo analizando completamente, pidiéndole al Espíritu Santo del Señor que nos dé ese entendimiento y esa sabiduría para entender cada una de lo que está escrito allí, ¿verdad? Pero que aquí en el verso 30, en el capítulo 23, desde el verso 34 en adelante, dice lo siguiente: un saludo muy especial a Yeser Maestre Núñez, el Señor lo bendiga, shalom para usted también. Un saludo muy especial desde Valledupar, Colombia. La paz del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y sea el Señor dirigiendo cada área de sus vidas. Shalom para usted, mi hermano, también. Entonces allí dice, en el capítulo 23 de Mateo, desde el verso 34 en adelante, podemos analizar, y que ustedes detenidamente en cualquier momento pueden analizar completo este capítulo. Dice, por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la Torá. A algunos los mataron, dice el discípulo Mateo. Seguramente los ejecutarán en el madero como a criminales. Es decir, los crucificarían en un madero como a criminales. Y dice, a algunos los azotarán en sus sinagogas o en sus asambleas de reunión. Y dice, y perseguirán de pueblo en pueblo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el santuario y en el altar. Lo cual este relato está en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del verso 20 al verso 22. Habla sobre Zacarías, hijo de Berequías, y este asesinato con él. Y sigue diciendo, sí, en verdad les digo que todo esto caerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Es lo que Yeshua estaba diciendo, ¿verdad? Pero te negaste. Mira, tu casa está abandonada ahora y desolada. Pues te digo que desde ahora tú no me verás más hasta que digas con verdadero arrepentimiento, bendito el que viene en el nombre del Señor.
ahí hasta ese momento no me verás más, dijo Yeshua, ¿verdad? Lo cual esto también, bendito el que viene en el nombre del Señor, dijo el rey profeta David en el Salmo 119, verso 26. Entonces, amada familia, esto que ocurrió en el templo de Jerusalén, que Yeshua le estaba dando esta profecía a sus discípulos, fue a consecuencia de todo esto, ¿verdad? Esta fue la consecuencia, lo cual ya había sido profetizado por los profetas, ya estaba esto profetizado por el profeta Daniel y por los demás profetas, y asimismo fue confirmado por medio de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo en Mateo 24, capítulo 3, dice: más tarde, Yeshua se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿O qué señal marcará tu regreso? Dicen algunas traducciones, como el Mesías ben David, Mashiach ben David, como el Mesías hijo de David o descendiente de David. Y dice, ¿y el fin del mundo? Lo cual este fin del mundo es Olam Haba, desde el hebreo, ¿verdad? Pero que desde el griego esta palabra es aion, el fin, aion, ¿verdad? Lo cual se refiere propiamente a una edad o una era, ¿verdad? Una era, un periodo de tiempo, un término de tiempo y asimismo una continuidad de otro tiempo. A eso exacto, a eso se refiere, duración continua, incluso desde la perspectiva mesiánica, una era mesiánica, ¿verdad? Una era mesiánica, o una era de el fin de un siglo y comienza otro nuevo siglo, ¿verdad? A eso se refiere el fin, cuando dicen las traducciones que podemos entender que dice el fin del mundo. Hay mucha gente que se alarma, ¡ay, el fin del mundo! Pero que en sí la palabra del Eterno se está refiriendo al fin de un siglo, al fin de un tiempo y comienza otro tiempo. A eso se refiere, claro. Y sigue diciendo en el versículo 4, Yeshua respondió: tengan cuidado, que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. En algunas traducciones dicen, yo soy el Cristo, ¿verdad? Y engañarán a muchos, ¿cierto? Lo cual debemos entender este concepto desde la perspectiva hebrea y aclarando incluso las ciertas interpretaciones que se han dado de la palabra o acerca del Mesías, porque nosotros entre las naciones hablamos del Mesías, de Yeshua, y el cual esperamos su retorno, ¿verdad? Y desde la amada casa de Judá hablan del Mesías también, pero desde otra perspectiva y otra interpretación, otro concepto, ¿verdad? Lo cual esta palabra en la traducción de la escritura, en las Biblias traducidas, dice el Cristo, ¿cierto? El Cristo, pero esta palabra desde el hebreo es Mashiach, lo cual se refiere al Mesías, y eso se tiene su significado como el ungido, eso se refiere esa palabra, ¿verdad? Esa palabra Cristo que viene Cristo viene desde el griego, pero que desde el hebreo se refiere al ungido, ¿verdad? Mashiach en hebreo. Lo cual eso está escrito desde la Torá y desde los profetas, y hace referencia a un futuro líder, hace referencia a un rey, ¿cierto? Procediente de la casa de Judá, de la descendencia del rey David. A eso hace referencia, y quien será ungido, y por consiguiente el ungido de todas las 12 tribus de Israel. Será ungido como rey, ¿cierto? Y como Mesías, como rey, no solo de la casa de Judá, sino de todas las 12 tribus de Israel completas. Para sí mismo gobernar a las 12 tribus de Israel, y no solo a las 12 tribus de Israel, sino a toda la humanidad entera. A eso se refiere, ¿verdad? Este concepto del Mesías. A toda la humanidad, a todo el mundo incluso. Por eso ahí en el verso 3, como ustedes pueden analizar de este capítulo de Mateo, sus discípulos le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida como el Mesías ben David? Como el Mesías o como el Cristo hijo de David. ¿Cuándo será la señal de esa venida como eso? Como el rey, ¿cierto? Como el rey, como el Mesías. ¿Cierto que sí? Lo cual eso hace referencia a Yeshua, pero retornando ya como rey de reyes y como señor de señores, ¿verdad?
Lo cual debemos entender esto, amada familia, lo cual este concepto del Mesías ha sido malentendido e interpretado por algunos de una forma y asimismo mal enseñado por otros de otra forma, ¿verdad? Por estudiosos de la Torá, incluso desde la perspectiva de la casa de Judá. ¿Por qué razón? Porque ellos han entendido una cosa acerca del Mesías, algo diferente a lo que nosotros, por la misericordia del Padre, hemos entendido y de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Eterno, ¿verdad? Lo cual ellos han conocido respecto al Mesías, ¿cierto? De que había de venir, que son dos Mesías, han entendido ellos que son dos Mesías, lo cual al primero le llaman el Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, ¿cierto? Pero que ese Mesías hijo de José no es el mismo, ni se está refiriendo a Yeshua como hijo de Yosef, esposo de Miriam, no. Ellos entienden que ellos han entendido en el estudio de la Torah que han de venir dos Mesías, uno que le dicen Mashiach ben Yosef, o el Mesías hijo de José, proveniente de hijo de Jacob, José hijo de Jacob, hermano de Judá o hermano de las 12 tribus de Israel. Entonces ellos han sacado la conclusión que de José, el hijo de Jacob, viene un Mesías. Entonces por eso le dicen Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, ¿ya? Eso han entendido ellos. Ese es el primero que ellos dicen que ha de venir, el primero, ¿cierto? Y el otro que vendría sería junto con él, es decir, moriría este y ahí inmediatamente vendría el otro, el Mashiach ben David. Eso es lo que ellos han entendido y han interpretado de esa forma, ¿ya? El Mashiach ben David o el Mesías hijo de David, descendiente de David, ¿verdad que sí? Y que estos dos Mesías estarían involucrados en la liberación de la casa de Judá. Eso es lo que ellos han interpretado, de la casa de Judá y del exilio de la diáspora, del exilio de los judíos en todo el mundo. Entonces que vendría primero un Mesías, el cual lo restauraría a ellos, ni siquiera hablan de las 12 tribus de Israel, solo se enfocan en la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces ese restablecería las cosas y pelearía a favor de ellos, y después este Mesías muere en esa batalla, y ahí aparece Mashiach ben David. Es lo que ellos interpretan, eso es lo que ellos han interpretado, ¿verdad? Y que después de que este muere y llega el otro Mesías, el Mesías ben David, entonces esto daría paso a la tan esperada era mesiánica que la amada casa de Judá espera también, pero lo esperan de esta manera, ¿verdad? Donde todas las naciones reconocen al Dios de Israel como soberano y reinan la paz y la justicia. Eso es lo que ellos han interpretado, ¿verdad? Y lo cual podemos entender que este pensamiento que han interpretado de esta manera, lo cual en parte no es así, porque de acuerdo a lo que dicen los profetas, de acuerdo a lo que Yeshua mismo habló, de acuerdo a lo que sus discípulos escribieron en sus cartas, no es del todo así, amada familia, ¿verdad? Lo cual debemos entender que solamente hay un solo Mashiach, es un solo Mesías, un solo Rey, ¿cierto que sí? No son dos Mesías, no son tres Mesías, no son muchos Mesías, es uno solo, ¿cierto? Pero que debemos entender esta parte, ¿cierto que sí? Solo hay un solo Mesías, pero que ha tenido o tuvo diferente función. Podríamos entenderlo. ¿Por qué? Porque Yeshua vino ya y dice que ellos no entendieron, no supieron, no tuvieron esa capacidad de ¿cómo se dice? De discernir el tiempo de su visitación, ¿cierto? Pero Yeshua vino, pero el detalle es que él no vino como rey, ni como rey supremo a establecer el reino, sino que en ese momento Yeshua vino como como sacrificio de la expiación, ¿cierto? Yeshua vino fue primero que todo como sacrificio de expiación para redimir no solo a la casa de Judá, sino a todas las 10 tribus del norte dispersas entre las naciones. Como primer punto, ¿verdad? Vino a redimir Yeshua, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la función que Yeshua vino en el primer siglo, ¿cierto? A redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban entre las naciones y asimismo a la casa de Judá, y hacernos de todos un solo pueblo. Eso era lo que venía Yeshua a hacer, ¿verdad? Siendo ese cordero de expiación,
incluso para traer salvación, para traer perdón, para traer redención, para salvación, para perdonarnos, para redimirnos, ¿cierto? Para ser ese cordero de expiación de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Esa es como la función principal por la que Yeshua vino en el primer siglo, ¿cierto? Y a su vez vino a tomar esa posición de sumo sacerdote, ¿cierto que sí? Y presentar esa ofrenda expiatoria ante el lugar santísimo, no hecho por manos de hombres humanas, sino ante el lugar santísimo, que era el mismo trono del Eterno, ¿verdad? El mismo trono del Eterno, presentar este sacrificio de expiación por nuestras transgresiones y redimirnos, y asimismo presentar esto ante el trono del Eterno, ante la esencia del Eterno, ¿verdad? Siendo Yeshua ahora ese sumo sacerdote, y presentar esto, ¿verdad? Siendo Yeshua el Mesías, ahora nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Yeshua no tomó esa posición de sumo sacerdote de acuerdo a ese orden de Aarón, sino que vino a tomarlo ahora de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿cierto? ¿Y quién fue Melquisedec? Fue sacerdote del Elohim Altísimo y rey de Salem en cierta época, en cierto tiempo. Y Yeshua vino a tomar ese sumo sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, siendo sumo sacerdote, y cuando retorne Yeshua siendo asimismo el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Tomando esa posición como rey para traer a sí mismo el reino, para establecer el reino y para restaurar todo su pueblo, restaurar todas las cosas, ¿cierto que sí? Y esto fue lo que entendieron sus discípulos desde el primer siglo, el propósito por el cual había venido Yeshua. No había venido en ese momento como rey, como tal, a establecer el reino, sino que había venido era primero a esto, ¿verdad? A reconciliarnos, era ese mediador entre Elohim y nosotros, y a través de esta manifestación reconciliarnos con el Padre, ¿verdad que sí? Y los discípulos entendieron esto, ¿cierto? Pero que también entienden que aún ese no era el tiempo de establecer el reino, ese no era el tiempo de establecer el reino, ¿verdad? Ni la era mesiánica, ¿cierto? Por eso ellos le preguntaron a Yeshua que cuál sería la señal de la que donde él iba a venir, ¿verdad? Dice que en el verso 3 dice que cuál sería la señal de su venida como el Mesías hijo de David, ¿verdad? ¿Cuál sería esa señal de su venida? Ya no como sumo sacerdote, sino como rey, a tomar su reino, a tomar dominio no solamente sobre Israel, las 12 tribus completas, sino sobre toda la tierra, ¿verdad? Eso es lo que ellos le estaban preguntando en ese momento. Y ahí sigue diciendo en el verso 6, sigue diciendo Yeshua: ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, ¿cierto? Aún no llegará el fin de esta era, aún no llegará el fin de este tiempo. Es lo que Yeshua les estaba diciendo: van a escuchar rugidos o rumores de guerras, de noticias, ¿verdad? Tanto en Israel, lo que es la nación de Israel, la casa de Judá, como en naciones lejanas, ¿verdad? Es lo que Yeshua está diciendo allí. Y sigue diciendo en el verso 7, porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo, ¿verdad? Y que en realidad, amada familia, eso se está viendo. En realidad el mundo está pasando por una crisis mundial, en todo sentido. Enfermedades es lo que se ven mucho, terremotos se ven mucho, ¿verdad? Hambre, amada familia, y que incluso está sacudiendo a toda persona el hambre, la hambruna en las naciones, la escasez de alimentos, la necesidad, está sacudiendo a toda persona. Aquí no vale si tiene fe o no tiene fe en Dios. Aquí en realidad, por ser seres humanos, nos afecta a todos. A diferencia que nosotros estamos seguros y protegidos en el Eterno, si en realidad estamos obedeciendo la palabra del Señor. Si estamos amando al Eterno y le estamos siguiendo en amor y en obediencia a sus mandamientos, a su palabra, el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque sus promesas están con su pueblo, con sus hijos.
pero que en realidad hoy día hay mucha gente que está pasando todo tipo de necesidad, y ya sea que hayan terremotos o que hayan, entre comillas, desastres naturales o entre comillas cambios climáticos y muchas cosas, así sea por obra de manos humanas o por obra de X o Y cosa, pero todo da cumplimiento a la palabra del Eterno. Todo da cumplimiento a la palabra del Señor. Este de Mateo 24:7, aquí se refiere al cuarto sello. Claro, correcto. Que está en el Apocalipsis. Claro, correcto que sí. Y el cuarto sello que está en el Apocalipsis dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de un cuarto ser viviente que decía: ven, mira. Amén. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Es lo que está pasando ahora. Es lo que está sucediendo en estos momentos, y que esto está confirmando esta profecía que Yeshua estaba dando, claro. Lo cual, como dije, van conectadas con las profecías de Daniel, con las profecías de Juan y de Ezequiel, en Apocalipsis, las profecías del profeta Ezequiel y todos los profetas. ¿Es en qué capítulo está? En Apocalipsis 6:7. Apocalipsis capítulo 6, verso 7, lo cual está hablando del cuarto sello. Que se refiere también al capítulo 24 de Mateo, que estamos leyendo, 24:7. Amén. Y que va conectado con esto. Conectado, entonces, el cuarto sello. Claro. Esto lo habló Yeshua, y esto lo mostró a Juan. Claro, en Apocalipsis. Claro. Así es. Entonces, mire, amada familia, que preciso estamos viviendo este tiempo. Se está abriendo el cuarto sello. Y hay hambruna, y hay muertes, y hay guerra, y es lo que precisamente va conectado con Apocalipsis capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Sí. Va conectado con esto. Entonces, ya sea que sea por fuentes humanas o fuentes X o Y, pero que todo da cumplimiento a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y estamos viviendo ese tiempo, amada familia. Sigue diciendo allí, en el verso 8, todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto, dice algunas traducciones, otros dicen principio de dolores, ¿verdad? Lo cual esto se refiere a como cuando una mujer tiene principio de dolor de un parto, cuando una mujer está en embarazo y empiezan esos dolores, esos principios de dolores, ¿cierto que sí? Lo cual eso no es nada comparado al dolor más fuerte, que es cuando tiene el parto, ¿verdad? Y a eso se refiere esto. Es decir, que luego vendrán más, ¿cierto? Es decir, que estos son principios de dolores. Lo que está aconteciendo, el cuarto sello y lo que está aconteciendo son principios de dolores, ¿cierto? Pero que hace referencia a que esto no es lo poco, esto va a venir más y aún más fuerte, como un dolor de un parto, como una mujer cuando está teniendo un parto en ese momento. Así mismo, lo cual esto es antes del retorno de Yeshua. Esto es antes del retorno de Yeshua, ¿cierto que sí? Es lo que Yeshua les está diciendo, que antes de que Él retorne como Mesías, como Rey, esto es lo que ocurriría en la tierra. Y todo va conectado con las profecías, amada familia. Todo va conectado. Y Yeshua le sigue diciendo a los discípulos en el verso 9, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa, ¿verdad? Y sigue diciendo, en ese tiempo a muchos les tendrán trampas para que se traicionen y se olviden y se odien unos a otros. Es lo que Yeshua les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Lo cual podemos ver que la palabra del Eterno se cumple en su tiempo, en cada tiempo, ¿verdad que sí? Y lo cual podemos ver que cuál fue el fruto de los apóstoles por anunciar las buenas nuevas del reino y hablar acerca de Yeshua como Mashiach ben David. Los persiguieron, ¿verdad? Les persiguieron, les azotaron, les mataron, les colgaron en maderos. Esa fue la consecuencia de los apóstoles, ¿verdad que sí? Entonces Yeshua les estaba dando estas instrucciones a los apóstoles, sus primeros discípulos, y esto precisamente fue lo que vivieron sus primeros discípulos, ¿verdad? Pero esto no queda allí solamente, esto no solamente fue con sus primeros discípulos, amada familia, porque está hablando que esto ocurriría antes del retorno de Yeshua, ¿cierto? Es decir, que cuando antes de que Yeshua retorne, esto va a pasar otra vez, de nuevo. ¿Con quiénes? Con todo el pueblo del Señor, con todo el discípulo de Yeshua en este tiempo,
Y el que persevere hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no va a ser fácil, amada familia. Esto va a ser en este tiempo lo mismo, así como los primeros discípulos en el primer siglo y a finales del primero y a comienzos del segundo fueron perseguidos y ultrajados y asesinados. Asimismo para este tiempo, antes de que retorne Yeshua, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces sigue diciendo allí en el verso 11, Mateo capítulo 24, verso 11. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, está diciendo, ¿verdad? Lo cual desde la perspectiva bíblica, los falsos profetas son todos aquellos que hablan profecías sin el fundamento de la Torá, sin fundamento de la Torá, sin fundamento de lo que está escrito en el Tanaj, de lo que está escrito en la palabra del Eterno, en la Torá, en los escritos de los profetas, ¿cierto? Porque todo va conectado y es una base que todo va conectado. Son personas que hablan por sus propias emociones, incluso en este tiempo, y sus propios pensamientos, contradiciendo incluso lo que está escrito en la Torá, contradiciendo incluso lo que fue escrito por los profetas, ¿verdad? Toda esa persona que habla entre comillas profecía, pero que no va en base de la Torá, es falso profeta. Y está diciendo que se levantarían muchos y engañarían a muchos también, ¿verdad? Lo cual debemos tener mucho en cuenta esto. Lo cual son personas que sacan sus propias conclusiones, sin el fundamento de la Torá. Eso es el falso profeta. Y sigue diciendo, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? ¿Y por qué abundará el pecado? Porque Yeshua estaba diciéndoles que abundaría el pecado y que el amor de muchos se enfriaría. Por la falta de la obediencia de la Torá, amada familia. Porque la Torá son las instrucciones, los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Pero por la desobediencia a los mandamientos e instrucciones del Eterno, por eso es que porque el ser humano al seguir sus propios pensamientos, ¿verdad? Y dejar a un lado los mandamientos del Eterno, ahí es donde el pecado abunda. El pecado abunda y el amor de muchos se enfría. Es por eso, amada familia. Porque el ser humano prefiere seguir su propio pensamiento antes que obedecer la Torá, los mandamientos del Eterno. Y por eso es que abunda el pecado. Y por eso es que se enfría amor. No hay ni amor por uno mismo, ni amor por el prójimo, mucho menos por el Eterno. Mucho menos porque si no obedecemos su bendita Torá, ¿cómo entonces demostramos que le amamos a Dios, al Eterno? ¿Cierto? Porque precisamente el pecado es la transgresión a la Torá. Pecado es transgresión a los mandamientos del Eterno, ¿cierto que sí? A la desobediencia de los mandamientos del Eterno. Pero allí en el verso 13 dice lo siguiente: pero el que se mantenga firme hasta el fin, este recibirá la salvación de nuestro Elohim, de nuestro Dios, o este será salvo, dice algunas traducciones. Solamente, ¿quiénes van a ser salvos? ¿O quiénes van a recibir esa salvación cuando Yeshua retorne como Mashiach ben David? Todo aquel que persevere hasta el fin, amada familia. Todo aquel que persevere hasta el fin de esta era, o de esta época, o de este ciclo, de este siglo, ¿cierto que sí? Solamente el que persevera y se mantenga en obediencia a los mandamientos del Eterno, por amor al Padre, por amor al Señor. Este recibirá salvación por medio de Yeshua cuando retorne. Solamente eso, amada familia. Solamente es eso. Todo aquel que persevere, a pesar de la tentación, a pesar de la debilidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de la escasez económica, a pesar de la escasez de muchas cosas, de mucha situación, pero que todo aquel que persevere hasta el fin, hasta que Yeshua retorne, en amando al Señor, y ese amor nos lleva a obedecer sus mandamientos, este será salvo, dice la Escritura, ¿verdad? Esto va a suceder antes del retorno de Yeshua, amada familia, lo cual dice ahí en el verso 14: y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas, lo cual estas buenas noticias se está refiriendo lo que se tradujo desde el griego en las traducciones de la Biblia como evangelio, lo cual son las buenas noticias del reino, las que Yeshua vino a instruirnos, ¿verdad? Dice que serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de quién, acerca de Yeshua.
anunciadas como testimonio acerca de Yeshua a todos los gentiles o a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son señales antes del retorno de Yeshua, amada familia. Son señales antes del retorno de Yeshua. Pero que antes del retorno de Yeshua iba a ocurrir toda esta cantidad de cosas que Yeshua habló proféticamente, y asimismo confirmando las profecías de Daniel, como las profecías de Apocalipsis, como todas las profecías de los profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera, ¿verdad? Y él está diciendo esto, que todo esto iba a acontecer, fue la instrucción profética a sus discípulos, ¿cierto? Pero que sería anunciado estas buenas nuevas del reino por todas las naciones de la tierra como testimonio, ¿cierto?, acerca de Yeshua, el Mesías Ben David, el Mesías de Israel, a todas las naciones, no solo en el estado de Israel, porque allá hay un remanente, en la casa de Judá hay un gran remanente de hermanos en la fe judíos, Yehudim, creyentes en Yeshua hoy día como Mashiach Ben David, sino también en todas las naciones de la tierra donde se encuentre su pueblo hoy día, ¿verdad? Y después de esto, cuando ya todas las naciones conozcan de las buenas nuevas del reino como testimonio acerca de Yeshua, vendrá el fin. Es decir, ahí ya viene el fin de ese periodo de tiempo, el fin de esa era, para dar comienzo al retorno de Yeshua y a la era mesiánica o a la era del reinado de Yeshua aquí en la tierra, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Lo cual, como lo he dicho, esto va de la mano con los escritos del profeta Daniel, las últimas profecías a Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Lo cual también hay en el libro de Daniel capítulo 12, desde el verso 8 al verso 10, dice lo siguiente: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque a él también se le estaban siendo reveladas, instruidas, estos tiempos, el fin de estos tiempos, de esta era, ¿verdad? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto está sellado hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por el fuego y hechos santos, dice esta traducción de la escritura, ¿verdad? Muchos tienen que ser probados y blanqueados, hablando espiritualmente, limpiados de toda contaminación e impureza, ¿cierto? Probados y pasados por el fuego y hechos santos, hechos apartados para agradar al Señor. A eso se está refiriendo. Es decir, que antes de este tiempo muchos van a pasar por eso. Antes de este tiempo del fin, muchos, refiriéndose a su pueblo, refiriéndose a los llamados, dice que pocos son los llamados, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Y refiriéndose a esos muchos, dice que muchos serán probados y limpiados y pasados por el fuego, ¿verdad? Y hechos santos, hechos pueblo apartado para el Señor, ¿cierto? Pero sigue diciendo en Daniel, pero los transgresores transgredirán y ninguno de los transgresores entenderá. Pero los sabios entenderán, dice esta traducción, ¿cierto? Muchos serán probados, pasados por el fuego, muchas aflicciones, muchas circunstancias, pero entre todo esto serán limpios y serán hechos santos, apartados para agradar al Señor. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Y los sabios han de entender estas profecías y los sabios han de entender estas palabras. Saludo muy especial al hermano Antonio Alves. La paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. El Señor le guarde, amado hermano, ¿verdad? Entonces a esto se está refiriendo, amada familia. Y estas personas que son sabias porque han conocido de los mandamientos del Eterno, ¿cierto? Dice que entenderán estas personas, ¿verdad? Pero los transgresores, los pecadores, los que no guardan la Torá, los que siguen transgrediendo los mandamientos del Eterno, procederán transgrediendo, dice la Escritura. Mientras unos están siendo limpios por el Ruach HaKodesh del Eterno, mientras muchos están siendo purificados, otros siguen transgrediendo. Y siguen de transgresión en transgresión, a eso se refiere, ¿verdad? Y que esto precisamente que está allí en el libro de Daniel, es lo mismo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 11, es lo mismo. Lo cual dice allí, en el capítulo 22, verso 11 del libro de Apocalipsis, dice, el que es injusto, que sea injusto todavía, y el que es impuro, que sea impuro todavía, dice, y el que es un justo, que sea justo todavía, y el que es santo, el que es apartado,
que sea santo todavía, que se aparte aún más, es lo que está queriendo decir el Padre. Y en el verso 12 dice, he aquí, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada uno de acuerdo con sus obras. ¿Cierto que sí? Entonces mire qué hermoso, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las circunstancias, estamos siendo limpios y purificados por medio del Padre Eterno a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero que nos trae esperanza, nos trae algo que nos da esperanza, fuerza, fortaleza. He aquí, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada uno según sus obras, de acuerdo con sus obras, ¿verdad? Entonces mire qué hermoso, amada familia, mire qué hermoso, ¿verdad? Pero que todo esto va a acontecer antes de la venida y del retorno de Yeshua, lo cual estamos precisamente, y debemos entender esto, que estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, amada familia. Por eso es que hoy en día el Eterno está tratando y está obrando con toda persona, en toda nación, está limpiándonos, está purificándonos, ¿verdad? Está quitando esa transgresión en nuestra vida y nos está haciendo rectificar, ¿verdad? En amor a Él, obedeciendo sus mandamientos. Por eso el Eterno está haciendo todo esto con su pueblo, entre las naciones, amada familia. ¿Por qué? Porque precisamente dice allí, el que siga viviendo en injusticia, que siga entonces en injusticia. El que quiera seguir en impureza, pues que siga en impureza. No le obliga a nadie, solamente el que ame al Padre de corazón y guarde sus mandamientos, ¿verdad? El que sea justo, siga siendo justo, sadik en hebreo. El que sea santo, apartado, se refiere santo, ser uno apartado para el Señor, siga siendo aún más santo, siga apartándose más para el Señor, ¿verdad? Pero que Él viene pronto, amada familia, a dar recompensa a cada uno, ¿verdad? Y que podamos nosotros fortalecernos, que Yeshua sea nuestra esperanza, que Yeshua sea esa fortaleza para agradarle, para avanzar, para permanecer y perseverar, aún en medio de la circunstancia, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda hasta el momento, hasta este tema que vamos a dejar aquí, y que después con ayuda del Eterno estaremos escudriñando más acerca de este tema, de acuerdo a lo que está escrito allí, de acuerdo a lo que está escrito en los demás escritos de la Biblia, de la Escritura, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta y alguna duda. De todas maneras, si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer, amada familia, y asimismo poder ser instruidos en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, qué hermoso esto, amada familia, que estamos viviendo estos tiempos. Esos tiempos los estamos viviendo ya. ¿Vienen tiempos más fuertes? De acuerdo a lo que Yeshua estaba diciendo ahí, sí, vienen tiempos más fuertes, pero que cuando tenemos el Espíritu del Padre, ¿verdad? Y tomamos toda la armadura del Señor, podemos resistir, hacerle frente al oponente, resistir a toda la adversidad que se nos venga encima, ¿verdad? Porque el que está con nosotros es más poderoso que cualquier cosa, amada familia. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos has dado, esta oportunidad de escudriñar su palabra, de fortalecernos en ella, ¿verdad? Y que así mismo como hemos sido oidores, podamos ser hacedores de la palabra, amada familia, colocar en práctica esta palabra en amor a nuestro Creador, en amor a nuestro Dios, a nuestro Elohim, ¿verdad? Saludo muy especial a la hermana Edith Mojica, Shabbat Shalom también para usted, amada hermana, y el Señor le bendiga y le guarde grandemente, ¿verdad? Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento que nos da, Señor, de deleitarnos en tu palabra, de escudriñar en tu palabra, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo, Señor, para que seas tú dándonos esa fortaleza día a día, Padre amado, en medio de las circunstancias, Señor, en medio de la aflicción, Padre, en medio de nuestras debilidades, seas tú siendo esa fortaleza para nosotros, Señor. Que tú seas esa esperanza, Señor, para que podamos avanzar erguido, Señor, con más fuerza, con más ánimo, Señor, amándote a ti, agradándote, Señor, en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, Padre eterno. Guarda a tu pueblo, Señor, de toda circunstancia, de toda situación, de toda enfermedad, Padre amado, de toda necesidad, de toda escasez. Sabemos, Señor, que estamos protegidos bajo tu mano, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Padre amado. Guarda a tu pueblo, Señor, y danos esa fortaleza, Señor, esa inquietud por tu palabra, Señor, esa inquietud para amarte más, Padre eterno. Dirígenos a través de tu bendito Ruach HaKodesh, Padre, tu Espíritu Divino, para que podamos asimismo, Señor,
apartarnos más para agradarte a ti, Señor. No importa los rumores de las personas, no importa, Señor, el mundo, lo más importante que seas tú en nuestra vida, Padre amado. Dirígenos por tu Espíritu Divino, Señor, día a día, y fortalécenos, Padre, a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Estamos orando, amada familia, por todos los amigos y los hermanos que han estado pidiendo oración. Hemos estado orando aquí en familia con los hermanos en la fe. Los enfermos, hemos estado orando por algunos enfermos, ¿verdad? Físicamente. Y hemos visto el poder del Eterno obrar en medio de las enfermedades, amada familia. Las personas siguen siendo sanadas por el poder divino del Eterno. Y tenemos esa fe de que seguimos viendo la mano poderosa del Eterno obrando en medio de las enfermedades. Entonces, con mucho gusto estamos orando allí, y así mismo poder estar orando unos por otros, amada familia, orar y fortalecidos unos por otros, clamando al Padre, ¿verdad? Por todas las situaciones que estemos viviendo, amada familia. Shalom, shalom, el Padre les guarde y les bendiga. La paz del Eterno, el shalom, esa paz que sobreabunde sus vidas, amada familia, esa paz que les guarde, les dirige, esa paz del Eterno sea sobre cada área de sus vidas, amada familia. Amén.